Hola mis amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están? Como siempre, aquí con mi hermano Vicente. Quisiera hacerte unas preguntas, bueno, que me han hecho mucho aquí en el YouTube y en el Facebook. Ok, Me preguntan que si Dios creó un templo, porque hay muchos templos, ¿cuál es el templo bueno o algo así, no? la iglesia. La iglesia, exactamente, si Dios creó una iglesia, porque hay muchas iglesias y hay muchas cosas así. O sea, ¿tú nos podrías responder esa pregunta, hermano? Claro que sí. ¿Por qué si nuestro Señor fundó una iglesia, ahorita existen cientos, miles de denominaciones que se llaman ellos mismos también iglesias? Mira, aquí lo más importante, el primer punto que tenemos que aclarar y que tenemos que saber es, ¿Cristo fundó una iglesia? Pues es una pregunta. Saber si Cristo fundó una iglesia o no fundó ninguna. Porque si no fundó ninguna, pues ninguna existe, ninguna vale y no sirve para nada. Ahora, si Cristo fundó una iglesia, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Aquí traigo algunas anotaciones de la Sagrada Escritura para irnos con ellas. Como siempre, me gusta fundamentarme para que tenga sustento lo que les estoy diciendo. No es lo que yo pienso, es lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y sobre eso nos vamos a ir. ¿En qué parte de la Sagrada Escritura dice que Cristo fundó una iglesia? En el Evangelio según San Mateo vamos a leer una cita, que esta es la que pues todos debemos de saber y conocer, ya casi todos la conocemos, incluso hermanos separados la conocen, todo el mundo conocemos esta cita de la Biblia y dice así textualmente. Les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti, diciéndole a Pedro, le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí me gustaría hacer unas preguntas y que queden pues ahí para cada uno se la responda. Voy a empezar con una pregunta que es en esta cita bíblica. En esta cita bíblica habla de que va a edificar una iglesia. ¿Cuántas iglesias dice que edificará? Esto lo dice en la cita bíblica. ¿Y sobre quién la edificará? Sobre Pedro. Entonces estamos viendo que sí, realmente nuestro Señor sí fundó una iglesia, y estamos viendo, basándonos en la Escritura, que la fundó sobre Pedro y que dijo que iba a ser nada más una. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular por excelencia, y todos lo sabemos, los hermanos separados y nosotros, pero Pedro es piedra por disposición, por mandato de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que andaba con los apóstoles, dicen que venía caminando sobre las aguas cuando estaban ahí, viene un fantasma. Dije, no, no es un fantasma, es el Señor. Dijo, no se asusten, soy yo. Y venía caminando sobre el agua. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre el agua por su propio poder. ¿Estás de acuerdo? Porque Él es Dios y puede hacerlo. Pero Pedro le dice, oye, Señor, mándame ir hacia ti. Y le dice, ven. Y a lo que le dice, ven, Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Siendo que Pedro no tiene ningún poder, ningún humano puede caminar sobre el agua. O sea, es algo que va contra la naturaleza. O sea, un hombre no puede parar sobre el agua y caminar, a excepto que Dios así lo decida. Y pues Dios lo decidió, bueno, pues así, como nuestro Señor Jesucristo caminó por las aguas por su propio poder, también entonces hizo caminar a Pedro por su propio poder de nuestro Señor, no por el poder de Pedro. Y así como nuestro Señor es la piedra angular, porque Él quiere y por decisión de Él, convierte en piedra a Pedro. El nombre de piedra no era muy común en aquellos tiempos, no, pues no existía. Es como árbol, rama, hoja, pero nuestro Señor se lo puso por la función que quería que desarrollara, que fuera la piedra firme donde se desarrollara su iglesia aquí en la tierra. No la iglesia celestial, sino la iglesia aquí en la tierra. Desde entonces tú sabes que en la Sagrada Escritura ya se llamaba Simón, ¿te acuerdas? Tú eres Simón, y sobre esta piedra edificar mi iglesia, le dice Pedro. Ya nadie le volvió a llamar Simón. Incluso hay 152 citas en la Sagrada Escritura donde se le llama Pedro, como Pedro. Pedro pues es el primer apóstol de la iglesia que Cristo funda. Funda una sola iglesia y la funda sobre Pedro el apóstol, ¿verdad? Otra pregunta, ¿tendrá Cristo el poder de darle una misión a Pedro y te cambiarle el nombre? ¿Podrá o no? Claro que sí. Claro, porque muchos dicen, es que le dijo, Sí, claro. tú eres piedra, y luego se señalaba él mismo, y sobre esta piedra edificar mi iglesia. No, espérame, entonces ¿para qué le dice que tú ya te llamarás piedra? ¿Y por qué la gente le siguió llamando piedra o Pedro? ¿Sí me explico? El masculino Pedro, porque nuestro Señor le da esa misión. Entonces, si Cristo tiene el poder de ser y darle esa misión a Pedro, claro que sí.
¿Cuántas iglesias le dijo ahí que edificaría? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O dijo varias. No, pues nomás una. Una sola es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo. Él no es un Dios de división y Él dice que toda casa dividida será vencida. Entonces Él crea una sola iglesia y la crea a como Él quiere y, sobre quien Él quiere. Es decisión de Él, no es decisión mía. Yo a lo mejor hubiera dicho, no, pues mejor sobre Juan, o mejor sobre, ¿sí me explico? Yo no tengo por qué, no es opinable, no es una democracia. Él viene al mundo y funda una iglesia y entrega su vida por nosotros a la manera de Él, a la manera divina de Dios, ¿verdad? Ahí dice que le dio poder de atar y desatar. ¿A quién le dice? A ti te daré poder. ¿A quién le estaba hablando? A Pedro, precisamente a Pedro. Sí. A ti te daré poder de desatar y atar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Se le dio poder nada más a Pedro. Que él también tiene, por la vocación que Dios nuestro Señor le da del Papa, él puede delegar también responsabilidades y eso lo vemos cómo iban delegando, iban haciéndose presbíteros, sacerdotes y con imposición de manos. Cómo se juntaban ellos y decían, vamos a dedicarnos nosotros a la oración y vamos a imponer la mano sobre fulano y sutano para que nos ayuden en estas otras situaciones de la iglesia. El poder de la iglesia siempre está transmitido por la imposición de manos y eso lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Podemos ver que los apóstoles del principio reconocieron a Pedro como el jefe, como diciendo el mero mero de la iglesia, porque eran 12, bueno, uno se suicidó, fue Judas, y después en su lugar sustituyeron a otro que se llama Matías. Quedó San Matías como apóstol porque tenía que ser los 12 como la iglesia primera que Cristo fundó. Esa es otra historia que también podemos ver en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, todos los demás apóstoles lo reconocen, incluso Juan, el que se llama el discípulo amado, el que recostó su pecho sobre el Señor aquella noche y le preguntó quién es el que te va a entregar. Él nos da una cita muy clara donde dice que siempre se le da el paso o la primicia a Pedro. Y vamos a leer esta cita que dice así: salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Llegó primero Juan, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. No entró, atrás venía Pedro. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro. Pedro llegó y entró directamente. Y ve las vendas en el suelo, el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Y es palabra de Dios escrita en el Evangelio de San Juan. San Juan mismo dice que él llegó primero, pero le dio el paso a Pedro. Hasta que Pedro no dijera, podían entrar. En Pentecostés, nosotros vemos en Pentecostés, después de que el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles, hay uno de ellos que sale a predicar y a decirles al pueblo, ustedes pues estaban asustados y con miedo, pero llega en Pentecostés, en segunda bien la iglesia, y llega el Espíritu Santo con toda su fuerza y se las da, y al que le dan la pauta, o que salga a predicar y a gritarles a todos, ¿saben qué? Ustedes mataron a aquel que les dio la vida eterna. Es Pedro. Si te recuerdas eso, voy a tomar poquita agua, te digo porque ahora sí ando malo de la garganta, por la vigilia pascual de ayer, como te decía. Está muy bien. Y se me seca la boca, ¿verdad? Otra, podemos ver nosotros que cuando nuestro Señor resucita, se lo encuentran en el lago y estaba asando un pescado nuestro Señor, y ahí lo vieron los discípulos, ya tiempo después de que se les había aparecido, y nuestro Señor jala aparte a Pedro. Pedro cometió un pecado de negación, negó al Señor 3 veces antes de que cantara el gallo, antes de que cantara el gallo ya lo había negado Pedro 3 veces a nuestro Señor, y pues es un pecado, pero nuestro Señor, que es misericordioso, no vino a reclamar nada, simplemente le hizo que reafirmara su fe y reafirmara si él es Pedro, el amor que siente por Cristo, diciéndole, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas, y al final ya Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahí es donde le dice también a Pedro, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. ¿Por qué no llamó a Santiago? ¿Por qué no llamó a Juan? Porque tiene que llamar al cabeza, el que él había designado. Él mismo respeta la jerarquía que él puso. Y como cabeza, Pedro, tú apacentarás mis ovejas. Se lo dice y es palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Y esto todos los demás apóstoles y los discípulos lo sabían y lo respetaban. Ahora en este tiempo a veces no lo respetamos nosotros, pero ellos sí lo sabían desde la primera iglesia. ¿Cómo se hacía esto de la imposición de manos? ¿Cómo se pasaba el don del Espíritu Santo? Incluso hay un pecado que se llama pecado de simonía, porque cuando Pedro, Juan o ellos imponían las manos, también sanaban o curaban con nuestro Señor, porque Dios les dio esa potestad y consagraban nuevos presbíteros y todo. Y aquí tengo unas citas bíblicas para que vean que no es falso lo que digo, y dice así, le dice San Pablo a un apóstol, mientras llego, dedícate a la lectura. No me acuerdo si creo que es a Timoteo.
o a Tito, no sé, a la predicación y a la enseñanza. No descuides el don espiritual que recibiste de manos de profetas, cuando el grupo de los presbíteros, o sea, sacerdotes, te impusieron las manos. Aquí lo dice, el don espiritual que recibiste cuando se te impusieron las manos. Los dones espirituales desde la primera iglesia primitiva se pasaban imponiendo las manos. Un ungido Dios imponiendo las manos. Aquí hay otra que dice, tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de manos. Los carismas y los dones de Dios por la imposición de manos, y está en la Sagrada Escritura. Pues así hay una sucesión apostólica desde Pedro hasta nuestros tiempos con el Papa Francisco, porque Dios quería, nuestro Señor quería no más fundar una iglesia. Bueno, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, quería que esa iglesia perdurara hasta el fin del mundo. No dijo, nada más por como aquí en la política, ese sexenio, este siglo, no, hasta el fin del mundo. Para eso se necesita, pues Pedro no iba a vivir hasta el fin del mundo, ni todos los apóstoles. Se necesitaba que hubiera una sucesión apostólica. Y nosotros tenemos en la iglesia que nosotros estamos, que es la católica, una sucesión ininterrumpida de 266 papas. Le voy a dar algunos ejemplos para que vean que no miento. Tengo la lista completa, no se los voy a leer toda, nada más algunos. Pedro fue papa hasta después de que nuestro Señor Jesucristo muere, después de Pentecostés, cuando se inicia la iglesia, hasta el 67. Después estuvo San Lino del 67 al 79. San Anacleto del 79 al 90, San Clemente del 90 al 99, San Evaristo del 99 al 107, son los papas después de él. San Alejandro del 107 al 115, San Sixto del 115 al 125, San Telésforo del 125 al 136, San Higinio del 136 al 140, San Pío del 140 al 155, y así nos podemos ir en una cadena ininterrumpida hasta el Papa Francisco, que es el Papa número 266 que ha tenido la Iglesia Católica. Hay una pregunta que aquí es obligada a hacer. Tú me decías que hay varias iglesias. Yo quiero nada más preguntar y dejar así la pregunta. ¿Dónde está la sucesión apostólica que tienen los hermanos separados que legitima su fe? Que dice que su fe es la verdadera. ¿Dónde está su sucesión ininterrumpida? No la hay. Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, porque dijo edificaré, si te fijas en la cita dice, edificaré mi iglesia, o sea, está hablando en futuro. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro Señor estaba preparándolos para edificar la iglesia. En ese momento la propia iglesia era Cristo y estaba preparándolos para dejarlos ellos como iglesia aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, ¿dónde fue ese momento cuando dijo edificaré? Pues uno fue cuando murió en la cruz, por eso hablaba de tiempo futuro. Sale, dice el apóstol, sale agua y sangre de su costado y en ese momento nace la iglesia. Esto significa los sacramentos que son el agua y el bautismo, que limpia, regenera y sostiene a la iglesia. Es el primer momento. Y el segundo momento, como decía hace ratito, fue en Pentecostés, cuando llega el Espíritu de la promesa. Dice así la Sagrada Escritura. Al llegar Pentecostés estaban reunidos en un mismo lugar los apóstoles y María, la madre de Jesús, cuando el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego se posa sobre cada uno de ellos y quedando llenos del Espíritu Santo se pusieron a hablar en otras lenguas. Aquí nace la iglesia que es apostólica, mariana y universal. Apostólica sobre los apóstoles, sobre María, que es mariana y universal, o católica. Porque mucha gente, el nombre de católica lo inventaron, no, el nombre de católica significa universal. Porque nuestro Señor dijo, vayan y hagan discípulos míos a todas las criaturas y a todo el mundo, y vayan y lleven esta buena nueva hasta los confines del mundo y bauticen a todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hablando a todos, entonces es universal, abarca a todos los hombres, por eso es universal. La iglesia es apostólica porque Dios le da autoridad y potestad, ¿te acuerdas? A los sacerdotes, bueno, primero Pedro y él delega a los sacerdotes de perdonar pecados. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor y Jesús les dijo otra vez, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, yo los envío. O sea, está diciendo que son enviados, apóstoles, son enviados. Yo los envío a ellos, a los apóstoles en lo personal, no a nadie más. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien perdone los pecados les quedarán perdonados y a quien se los retengan les quedarán retenidos. También podemos ver que a los apóstoles nuestro Señor, si te acuerdas que les explicaba las cosas aparte, que les decía, oye Señor, no entendimos esto. Ah, bueno, a la gente se le ha dado el oír y entender en palabras para que viendo no vean y oyendo no entiendan, porque se han cerrado su corazón, pero ustedes se lo explico en lo privado. Y en lo privado nos dice la Sagrada Escritura varias veces que les explicaba qué es lo que quería decir con sus parábolas. A ellos lo estaba preparando para dejarlos como brazo firme de la iglesia y guardando el depósito de la fe de todo lo que nuestro Señor nos había entregado, de la buena nueva del Evangelio.
¿A quién mandó Jesús a bautizar? A Pedro, y junto con él, porque él era el jefe, a los demás apóstoles, y después ellos delegaron autoridades. Aquí dice, también en la palabra de Dios, por su parte los 11 discípulos marcharon